Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Buenas noches, mis queridos oyentes. Yo soy Edilio Bermúdez. Estoy aquí en la hermosa ciudad de Dallas, en el estado de Texas. Estoy aquí con el doctor maestro José Briceño, que lo admiro, lo he seguido desde mucho tiempo. He aprendido mucho de sus enseñanzas, me ha aclarado muchas cosas que están escritas por supuesto, en la Biblia, en las Escrituras. He sido fiel seguidor de él y estoy muy claro en las enseñanzas que, por supuesto, él expone en las redes sociales. En estos días se ha creado una controversia con un personaje que ha puesto pues, en las redes sociales, en YouTube específicamente, con un programa que se llama Cara a Cara. Este personaje se llama el señor Edgar Escobar. Edgar Escobar emite un juicio en contra del doctor maestro José Briceño, de que en una ocasión, en una enseñanza, el maestro dice que la Biblia no es toda palabra de Dios. Dio una explicación muy concisa, muy correcta, la cual yo la entendí perfectamente, no tengo ningún problema, fue muy explícita y estoy claro en el asunto. Lo que sucede es que este señor pues ha sacado un video y está, como quien dice, refutando esa enseñanza y criticando esta enseñanza. Tenemos aquí al doctor maestro José Briceño para que nos ahonde más en la explicación por qué, para que los demás que están un poco medio todavía confusos en esto entiendan perfectamente bien y con las escrituras en la mano por qué el doctor maestro José Briceño dice que la Biblia no es toda palabra de Dios. Maestro, su palabra. Gracias, Edilio. Saludo a todos los que me están viendo a través de este video, la entrevista que me está haciendo mi hermano y querido y respetado Edilio Bermúdez. Ya lo digo, estamos en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, convivo. Y sé que esto lo están viendo en muchas partes del mundo, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Me han escrito de muchas partes. Por eso me urge darte respuesta de la pregunta que me estás haciendo. Verdad que no conozco quién está haciendo esta intervención. No sé de quién se trata. Inclusive su nombre yo ni siquiera sé cómo se llama. Pero sí han habido muchos de mis discípulos, de los seguidores de la palabra, porque yo no quiero que me sigan a mí, la palabra. Y te estoy hablando de muchos que me han escrito y me han dicho, maestro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted va a hacer silencio ante tanto agravio, ante tanto insulto, ante tanta falta de respeto, maestro? ¿Hasta cuándo usted va a hacer silencio a esto? Y yo pienso que usted debe de sacar un video y vamos a ver, colocar al hombre en su lugar. Bueno, quiero que entendamos todo lo que me están viendo, tu persona que me está haciendo la entrevista. Seguro. Que esto no lo hago yo a nivel de defensa. Yo tengo muy claro, Edilio, muy claro que la verdad y la autoridad no son compatibles con la defensa. Eso yo lo tengo claro. Así es, maestro. Cuando tú estás seguro, que esa es la posición que tiene Maestro Briceño, de estar persuadido
que el persuadirse es una convención en el espíritu, no es algo intelectual, almático, carnal, sensual, que se va por cualquier cosa, que cualquier cosa te hace dudar, opinar, cuestionar, razonar. Estoy persuadido en el espíritu que lo que estoy enseñando son verdades de rey. Verdad verdadera, la verdad absoluta, parte de esa verdad absoluta que el Eterno me la entregó. Estoy persuadido de eso, primero, y segundo, estoy seguro de la autoridad que el Eterno, el gran yo soy, mi hermano Jesús, el Antropos, el Dios hombre, y el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Consolador que mora en mí, estoy seguro de la autoridad que me delegaron, que me entregaron para exponer esta verdad. Por tanto, son dos grandes razones por las cuales no debato, no discuto, no entro en controversias, no entro en defensa para nada, estoy seguro. Y lo segundo es que, con el respeto que este señor se merece, no sé cómo se llama, no sé quién es que águilas no cazan mosca. Así es. Este señor, sí, sí. si me da un paréntesis, le puedo decir cómo se llama el señor. ¿Cómo se llama? Él tiene un programa, una vez más, lo dije al principio del video. El programa se llama Cara a Cara y el señor se llama Edgar Escobar. Edgar Escobar. Mi saludo y mi respeto para seguro. Edgar Escobar, mi saludo y mi respeto. Y una vez más reiterando que no es un debate, es más bien para aclarar y para aquellas personas que puedan confundirse con este tipo de críticas o de refutación, que estén claros en el asunto y puedan defender su entendimiento o su creencia en lo que afirma el maestro Briceño. O en lo que dijo el maestro Briceño acerca de las escrituras. Otra de las cosas que a mí me podría decir que no que me mueve el piso, ¿no? Porque yo no soy una persona reactiva, soy una persona proactiva. He aprendido a caminar en la proactividad, en el dominio propio. Seguro. Claro. No todo me mueve. Pero una de las cosas que me podría mover el piso es cuando la crítica, no sé, porque dicen que no hay críticas constructivas, todas las críticas son para destruir, para acabar, para censurar, para arrasar. Pero cuando la crítica, el comentario o la observación viene de alguien que conoce el texto sagrado, y permítame nombrarlo con respeto y con consideración, saludo de acá, un Chu Olivares, un Armando Alducín, un Basilio Patiño, un Gabriel Paulino, entre otros, que sé que si lo van a hacer, no lo van a hacer en críticas. Claro. Y si van a hacer alguna corrección, me lo van a hacer personal, porque son profesionales en lo que están haciendo. A eso quería llegar también, porque son tan osados, ¿verdad? Y yo creo que este tipo de gente, antes de continuar con la idea, lo que están buscando justamente es un like, un seguidor. Eso lo estoy viendo. Exacto, es tener un contenido para monetizar con este tipo de refutación o con este tipo de críticas u opinión personales. Y si él piensa bien y en su interior o su honestidad, lo primero que hubiese hecho fuese haberlo contactado a usted. Claro. Y hablar del tema con usted. Sí. Si él quería aprender o aclarar cosas. Por eso le digo que si las observaciones o las correcciones o los mensajes vienen de estos personajes que te nombré, pues oye, yo me paro firme. Yo, espérate, quien me está haciendo la corrección son gente que conocen el texto sagrado. Exacto. Voy a sentarme en el espejo de mi realidad, a ver hasta dónde ellos están en lo cierto. Claro. Porque sé de dónde viene la corrección, la observancia o la observación AB. Claro. Pero yo no sé quién es, por lo que veo no conoce el texto sagrado, porque vi el video. Yo me tomé el tiempo de sentarme a escuchar el video. Claro. Todo lo que hizo, las críticas que hizo, la hizo descontextualizadamente, erradamente, tergiversadamente, fuera del lugar. No tiene nada que ver con el mundo de la teología, no hay exégesis. Bueno, esto es lo que el maestro Briceño dijo.
Claro. Primero quiero enseñar y presentar la Biblia, ese conjunto de libros que se llama Biblión, conjunto de libros. Fue escrita aproximadamente como en 1500 años, la Biblia. Sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis. De paso, voy a aprovechar a decir algo que el que no entienda, el que no tenga una mente espiritual y abierto al espíritu como este señor, con el respeto que lo digo, con lo que voy a decir ahora, pues va a tender a quizás a tropezarse más. Y la idea del maestro no es ser tropezadero de nadie. Seguro. Pero toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue escrita por diferentes escritores, diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes lenguajes, gente con diferentes niveles de educación, pero tiene una sola fuente, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Por eso es que desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros que están escritos en la Biblia concuerdan y tienen un denominador común. Y el tema central en común es la persona de Jesucristo, del Teantropos, del Dios hombre. Usted se va en todos los libros de la Biblia. Puedo hacer una recopilación de eso. Con más tiempo lo hago, pero todos los libros de la Biblia usted va a conseguir a un tipo de Jesús. A un tipo que representa tipológicamente a la persona de Jesucristo. En todos los libros, desde Génesis a Apocalipsis. Usted lo va a conseguir. La Biblia, es cierto que toda fue inspirada por Dios. Toda fue inspirada por Dios. Y el agente que hizo el trabajo de inspiración fue el Espíritu Santo. Seguro. Fue el Espíritu Santo. Ahora, esto era lo que iba a decir, que dije que puede ser de tropezadero. Pero es una verdad bíblica, teológica, donde no existen, oído, negativamente no existen libros apócrifos. No existen. Que la palabra apócrifo no es lo que me dijeron. Maestro, el término apócrifo significa no inspirado. No. El término apócrifo significa apartados por no considerarse inspirados. Exactamente. Eso no quiere decir que no sean inspirados. Correcto. Okay. Pero ¿a quién se le ocurrió decir que estos libros, que los catalogaron como apócrifos, que lo apartaron por no ser inspirados? ¿A quién se le ocurrió decir que esos libros no son inspirados? 7 concilios ecuménicos se dieron en diferentes instituciones y gremios de la Iglesia Universal, que es la Iglesia Católica. Fueron ellos en sus concilios que decidieron y dijeron, estos son inspirados, estos no. Ellos decidieron eso. Pero cuando usted va al apóstol Pablo, el apóstol Pablo es claro en el asunto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, se está hablando del canon del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía todavía. No se había escrito. Sí. No se había escrito. Los evangelios se escribieron 40 años después. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pablo dijo toda la escritura, está hablando del canon del Antiguo Testamento, de modo que según lo que Pablo escribe, no hay libros del Antiguo Testamento que no hayan sido inspirados. Todos fueron inspirados, todos.
Así es. Entonces, ¿a quién se le ocurre decir que este es canónico y este es deuterocanónico, este es inspirado, este no es inspirado, este es aprobado, este es apartado? ¿A quién? A ellos, concilio que se hicieron en la Iglesia Católica, que fueron 7 concilios. Ahí se tomaron ahí se cometieron horrores y errores, como también se cometieron, se dieron grandes cosas en defensa del texto sagrado. Por ejemplo, en esos concilios se defendió la divinidad de Jesús. Ya lo estaban negando. Claro. Se defendió la personalidad del Espíritu y entre otras cosas. O sea que en esos concilios se consiguieron cosas buenas, pero también se consiguieron cosas que no están en línea con lo que está escrito en el texto sagrado. ¿Okay? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted va al texto sagrado, todo lo que está escrito es inspirado. Todo. No hay nada de lo que está escrito, ni una coma, ni una tilde, perdón. Corrijo, porque no existían comas. En el hebreo y el griego no existía coma, ni una tilde, ni un punto, lo más pequeño que podría haber en el texto sagrado, en el canon del Antiguo Testamento. Todo fue inspirado por Dios mediante la persona del Espíritu. Ahora, escuchen, a esto hay que entenderlos, que hay 2 tipos de inspiración, que es lo que este señor no entiende. Okay. 2 tipos de inspiración. Yo debo hablarte de esto para después decirte el por qué dije que la Biblia no toda es la palabra de Dios, sino que ella contiene la palabra de Dios. El primer tipo de inspiración es theoneutos, que fue el que Pablo le hizo referencia a Timoteo en sus cartas que escribió. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Ese término teuneuto es un tipo de inspiración que es muy diferente al tipo de inspiración que hizo referencia Pedro en sus epístolas. ¿Ya? Cuando dice que ninguna revelación o de lo que está escrito es interpretación privada, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Okay. Voy a explicar el concepto, el primero, de lo que es teuneuto y después vamos al fenómeno, que son 2 tipos de inspiración. Teuneutos es el poder sobrenatural que Dios le da a los hombres por su Espíritu Santo para que hagan registro de las cosas tal y como sucedieron y como se dijeron, aunque en lo que sucedió y en lo que se dijo, aunque en lo que se dijo y sucedió hayan ciertas mentiras y ciertas contradicciones. Explico mejor. Sí. Presta atención, explico mejor. Pedro dice, el pez tiene 5 patas. Pedro dijo que el pez tiene 5 patas. No estamos hablando de Pedro el apóstol. No. Estamos hablando Pedro, de un personaje. Nombre, sí, correcto. Sí. Pedro dijo el pez tiene 5 patas. Gracias por eso. Para aclarar eso. Sí. Pedro dijo el pez tiene 5 patas. Dios, el gran yo soy, mediante la persona del Espíritu Santo, le dice a Juan, que tampoco es el evangelista, Juan. Exacto. Juan escribe exactamente lo que dijo Pedro. Entonces Juan escribe, el pez tiene 5 patas. Juan no conoce a Pedro. Recibe esa información a través de la inspiración del Espíritu Santo. Dios le dice a Juan que escriba lo que Pedro dijo. Exacto. ¿Qué dijo Pedro? Que el pez tiene 5 patas. La pregunta que hace el maestro Briceño es para que puedan entender esta verdad de lo que es este tipo de inspiración. ¿Es verdad que el pez tiene 5 patas? No he visto. Eso es falso. No he visto un pez. Eso es totalmente falso. Claro. Pero es una verdad. Exacto. Que Pedro lo dijo. Así es. Entonces, ¿dónde está la inspiración? La inspiración está en el cuidado que Dios tiene, que se escribe exactamente lo que Pedro dijo, aunque lo que dijo Pedro no sea una verdad. Así aunque es. Lo que dijo Pedro sea producto de su forma de pensar, sea producto de sus creencias cerradas. Exacto. Pero así él lo dijo y así lo caminó y así lo vivió. Entonces, hay cosas que están escritas en la Biblia que muchos personajes lo dijeron
así lo vivieron, y Dios le dijo al Espíritu Santo que inspirara a fulano, a Pereceo y a Sutanejo para que escribieran exactamente lo que ellos dijeron y vivieron y en lo que ellos caminaron, aunque estén equivocados en lo que hicieron. Exacto. Eso es un Sí, tipo de inspiración. sí. Entonces, Dios responde el que se escriba todo lo que los hombres hicieron y dijeron, aunque en lo que hicieron y dijeron estén equivocados. La inspiración está en la veracidad, la responsabilidad y el cuidado que Dios tiene por el Espíritu de que se escribe exactamente lo que ellos dijeron. En un supuesto que Juan hubiese escrito: Pedro dijo que el pez tiene 4 patas. Inmediatamente Dios lo va a corregir. Juan, Señor, Pedro no dijo que eran 4, dijo que eran 5. No, pero no es que no es lo que tú quieras escribir, es lo que Pedro dijo. Exactamente, sí. Entonces Juan dice, bueno, el pez tiene 5 patas. En un supuesto que Juan, cuando el Señor lo inspira, le dice, escribe lo que Pedro dijo. ¿Y qué dijo, Señor? Que el pez tiene 5 patas. Entonces Juan se voltea y le dice, Dios, Señor, pero es que el pez no tiene 5 patas. Eso no es problema tuyo. Exacto. O sea, tú no vas a discutir conmigo. Yo te escogí fue para que escribieras exactamente lo que Pedro dijo. Tú no tienes que razonar, ni opinar, ni cuestionar, solamente escribir lo que Pedro dijo. ¿Qué dijo Pedro? Que el pez tiene 5 patas, escribe lo que Pedro dijo. Pero está equivocado, eso no es tu problema. Escribe lo que dijo exactamente. Eso se llama un tipo de inspiración. En ese tipo de inspiración, no es que puedes, es que vas a conseguir contradicciones en lo que está escrito de lo que los hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo, en los dos tipos de inspiración, por decirte algo. Eso no quiere decir que, por supuesto, haya contradicciones en las escrituras. De lo que Dios dijo. Ya voy a entrar en ese tipo de inspiración. Voy a entrar en ese tipo para que no haya confusión. Ejemplo. Job dijo cosas que estaba totalmente equivocado. Y ese libro de Job, y hemos tomado lo que Job dijo en su pensamiento, en su forma de pensar, en forma errada y tergiversada y distorsionada por la calamidad en la que él estaba viviendo. No era para menos el dolor que el hombre tenía, el luto de sus hijos, de su ganado, de todos los bienes, y más que todo la enfermedad que estaba en su cuerpo. Lo llevaron a decir cosas que al final de la jornada él se dio cuenta que estaba equivocado con lo que estaba expresando. Porque Job dice, Dios dio y Dios quitó. La Biblia dice que Dios nunca quita lo que da. Voy a explicar esto. Pablo en Romano dice, los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Yo entiendo que cuando Pablo en Romano está hablando de los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables, está hablando del llamado que Dios le hizo a la nación de Israel para llevarlos a la tierra prometida, que Dios no tiró por tierra eso, que aunque sea la segunda generación entró, la primera no, pero la segunda sí. Y Dios cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a algo, Dios cumple lo que llama y los lleva hasta donde, y los lleva a cumplir el por qué y para qué los llamó. Eso lo entiendo. Pero cuando usted va al texto, Pablo utiliza un plural, los dones. ¿Y por qué Pablo utiliza un plural? Porque hay 5 dones. Hay 5. Dorea, dorema, dorón, carisma y domata. Son 5 dones. Son 5 tipos de dones que tú recibes de Dios. Pablo dice, cualquiera de estos 5, aunque se está refiriendo a la nación de Israel en cuanto al llamado que Dios le hizo para entrar a la tierra prometida, Pablo dice que los dones que vienen de Dios son irrevocables. Así es. Lo otro es que Job dice, Dios... recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir. O sea que Job dice que de Dios vienen cosas buenas y que de Dios vienen cosas malas. Santiago dice todo lo contrario. Santiago dice toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de la luz, en cual no hay mudanza o sombra de variación. ¿Dónde está el secreto? Cuando Santiago dice que en Dios no hay mudanza y sombra de variación. ¿Qué quiere decir con cuando expresa que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación? Que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios no mengua, que en Dios no hay problemas de bipolaridad,
Quiere decir entonces que si toda buena dádiva y todo perfecto viene del Padre de las luces, en cual no hay sombra, no hay de variación, quiere decir que lo puedes ubicar en los tres tiempos. De Dios, toda buena dádiva vino, viene y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. ¿A quién le voy a creer yo? ¿A Job o a Pablo? A Pablo, que está en plena gracia, está en plena iluminación del Espíritu. Pablo escribe lo que escribe bajo una inspiración del término fenómeno, que yo voy a explicar lo que es ese tipo de inspiración. ¿A quién voy a creerle yo? ¿A Santiago o a Job? Le voy a creer a Santiago porque está en plena gracia, en pleno espíritu, y estaba siendo inspirado con el término inspiración en relación al fenómeno. Esto indica que lo que está en la Biblia vas a poder conseguir contradicciones en una inspiración teunéutica. En un teuneuto puedes conseguir de contradicción. Vamos a ver cuál es el otro tipo de inspiración. Fenómeno, que es la que hace relación el apóstol Pedro en sus epístolas. ¿Qué es un fenómeno? Fenómeno, te lo voy a decir así para que lo agarres más fácil. Es el dictamen de Dios. Es esa palabra que sale de la boca de Dios, sea en la logión, que la logión viene siendo la voz audible de Dios, en el oráculo, sea que Dios le entregó la palabra a un profeta, o sea que Dios le entregó la palabra a un ángel para que le entregara a un personaje. Esa palabra que viene por la logión, es el oráculo de Dios. Esa palabra que Dios se la entregó a un profeta o a un ángel para que la entregara, le entregara y fuera escrita, eso que está escrito bajo ese tipo de inspiración se llama una inspiración en fenómeno. En ese tipo de inspiración de lo que está escrito no vas a conseguir ninguna contradicción. Claro. Ahí sí no vas a conseguir ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque los profetas o lo que escribieron lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo de lo que Dios dijo. Exactamente. No de lo que los hombres dijeron, de lo que Dios dijo. Exactamente. De lo que Dios les dijo a los profetas que dijeran y de lo que Dios les dijo a los ángeles que anunciaran. En ese tipo de inspiración no vas a conseguir ningún tipo de contradicción, exacto, pero en el teuneuto sí se puede dar la posibilidad de conseguir un tipo de inspiración, de contradicción. Seguro. Ahora, al caso. Es cierto que toda la escritura es inspirada por Dios. Ya sabemos que aún el canon del Nuevo Testamento fue inspirado por Dios. Una de las cosas que a mí me llama la atención, Elio, por eso es que yo admiro a Pablo. Seguro, claro. Yo tengo libros de Pablo. Me identifico mucho con el ministerio de Pablo. Creo que lo que yo estoy enseñando, que parte de lo que él escribió, como maestro, soy el más pequeño de todos. Pero el apóstol Pablo fue un hombre utilizado por Dios, oído, que ni siquiera él se dio cuenta de lo útil que estaba haciendo. Ni siquiera él se dio cuenta. Porque cuando Pablo estaba escribiendo las cartas a las iglesias, y Pablo escribió las epístolas personales a 3 de sus discípulos, a Tito, a Filemón y a Timoteo, que Pablo le escribe a ellos 3. Pablo no tenía ni la menor idea que esas cartas iban a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Solo la eternidad, cuando Pablo llegue, que estemos ante la presencia de Jesús, que vamos a ser juzgados y después que seamos juzgados, es que Pablo se va a dar cuenta de lo útil y del canal de bendición que Dios tuvo en él para inspirar el canon del Nuevo Testamento, que la mayoría fue escrito por Pablo. 14 cartas se escribió, porque para mí escribió los hebreos. Mi respeto para los que están en contra, que no están de acuerdo conmigo, pero no lo estoy imponiendo. Yo creo que escribió hebreo. Cuando llegué arriba, Pablo se va a dar cuenta, wow, yo fui el instrumento que Dios usó mediante el Espíritu, que el Teantropos escogió, el Dios hombre, que me usó mediante el Espíritu y me inspiró para escribir el canon del Nuevo Testamento que formó parte de la doctrina de la iglesia. Sí. Increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, si usted va desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Todo.
pero no todo lo que está registrado es lo que Dios dijo. Así es. Y ahí donde está Es lo que yo quiero Sí, enseñar. exactamente. Que cuando tú dices, vamos a leer la palabra de Dios, yo entiendo eso. Claro. Yo Claro. entiendo cuando tú dices, hermano, aquí tenemos la palabra de Dios y señalamos la Biblia. Eso yo lo entiendo. Claro, claro. Yo entiendo el motivo, yo entiendo que eso por tradición se dice así, pero si vamos al grano, al tuétano, al centro mismo de la interpretación, no todo lo que está escrito en el texto sagrado, Dios lo dijo. Exactamente. Que todo lo que está escrito en el texto sagrado fue inspirado por Dios, sí. Exacto. Todo, no lo puedes negar nada, ni una tilde, tú no puedes negar nada, todo, pero no todo lo que está escrito, Dios lo dijo. Entonces, Dios, no le vayas a atribuir a Dios lo que está escrito en el texto sagrado de lo que Satanás dijo, porque hay cosas que están escritas que Satanás dijo. La Biblia me muestra el pensamiento de Satanás, me muestra cómo Satanás opera. Yo tengo un seminario en YouTube, búsquenlo, que se llama Conociendo a nuestro enemigo. Y ahí doy una explicación, pero de 8 horas de enseñanza, iluminando, presentando lo que está escrito en Revelación, ya en iluminación, explicando lo que la Biblia nos habla acerca del misterio de las tinieblas, de Satanás, porque quien se encarga de descubrir las tinieblas en primera persona es Jesús, y después el Espíritu Santo inspira a Pablo para que Pablo y Pedro y Judas escribiesen en sus cartas, sus epístolas, acerca de la persona de Satanás. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia, hay cosas que están escritas que las tinieblas dijeron. Ahí está el pensamiento de Satanás, el pensamiento de los demonios, está el pensamiento de hombres que hablaron en su propia filosofía, en su forma de pensar. Inclusive, esto es más fuerte de lo que voy a decir ahora. Ya te voy a dar la oportunidad. Esto es más fuerte de lo que voy a decir ahora. Cuando voy a estudiar el texto sagrado, cuando voy a estudiar, porque el maestro Briceño no lee Biblia, yo no leo Biblia, yo no pierdo tiempo leyendo Biblia. Yo estudio las Escrituras. Así es. Y aprendí a estudiar las Escrituras. Es lamentable que en nuestras congregaciones tengamos un montón, no todos, oído, no todos, pero los hay, el montón de personas que están al frente del púlpito, que son ministros, que fueron llamados, otros que no, pero aún los que fueron llamados, que son analfabetas. Y cuando hablamos de analfabetismo, no me estoy tratando ni refiriendo a que no saben leer ni escribir en el sentido acostumbrado, sino que no conocen las reglas, códigos y principios de interpretación que presenta la hermenéutica para poder estudiar las Escrituras. No la conocen, son analfabetas. Y por eso son gente que lo que hacen es que leen Biblia, pero no estudian las Escrituras. Así es. Entonces, cuando tú vas al texto sagrado, estudiar las Escrituras, y vas a tomar en cuenta algunos principios de interpretación. Uno, vas a tomar en cuenta el emisor, quién lo dijo. Exacto. El receptor, a quién se lo dijo. El cronista, que ya vamos a hablar de eso, quién lo escribió. La comunicación, qué se dijo. La causa de la comunicación, por qué se dijo. El contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, la gramática. Tomar en cuenta las figuras retóricas, la parábola, una prosopopeya, un sinécdoque, un simil, y para usted de contar. Saber diferenciar lo que son las figuras retóricas, tantas que hay en la Biblia. Cuando vas y tomas en cuenta todo eso, te vas a entrar en un mundo, hermano, donde todo lo que es religión, tradición, dogma, paradigma, catolicismo romano, principios de ocultismo, el sincretismo. El sincretismo es la palabra que significa la mezcla de falsa doctrina dentro de la iglesia. Todo eso se va a derrumbar y te vas a quedar totalmente desnudo, sin nada, sin mensaje, porque te vas a dar cuenta que todo lo que venías predicando es falso. Todo eso es falso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Estudiando las Escrituras, el maestro Briceño se ha dado cuenta de algunas cositas. Esto es pesado lo que voy a decir. Esto que voy a decir no es para gentes carnales, sensuales, almáticos. No es para gente que razonan en las Escrituras.
Esto es para gente que son dirigidas por el Espíritu para poder entender estas cosas, porque la palabra iluminada, Edilio, es para todo el mundo, pero no es de todo el mundo. Así es. No todo el mundo la recibe. Estudiando las Escrituras me he dado cuenta que los cronistas hicieron escritos, recopilaron cosas que ellos creyeron, pensaron y así lo vieron, pero que lo que escribieron es totalmente falso. Wow. Eso está... Totalmente Sí, falso. sí. Y está escrito. Por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo. Cuando aquella mujer llegó a los pies de Jesús y empezó a ungir sus pies con perfume de alabastro, de nardo puro, era una mujer ramera. Era pasado, Jesús la perdonó. Y los que estaban presentes decían, si supiera si este fuese profeta, supiera quién le está lavando los pies. Dice la Biblia que en el momento que dijo eso, Jesús se volteó y le dijo, ¿por qué caviláis estos en vuestros corazones? Eso lo dice Jesús. Sí. El que escribe, el evangelista escribe y dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Pero eso lo escribe el evangelista porque así lo vio. Claro. Pero cuando tú vas a los escritos del apóstol Pablo, Jesús nunca operó en la omnisciencia. Nunca. Entonces el que escribe se equivocó en lo que escribió, solo que escribió lo que vio. Exacto, lo que creyó. Cuando Jesús le dice, ¿por qué caviláis esto en vuestros corazones? Lo que está recibiendo es una palabra de ciencia del Espíritu Santo que mora en él y que le está mostrando lo que esa gente estaba pensando. Eso es lo que está pasando allí. ¿Por qué? Porque Jesús, mientras estuvo en la tierra en su ministerio, nunca apeló a su divinidad, nunca. Jesús nunca, siendo omnisciente, nunca operó en la omnisciencia. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hombre con las mismas condiciones de Adán que viniera a vencer al diablo. Tenía que ser un hombre con las mismas condiciones de Adán que viniera a vencer al diablo. Y si Adán no era omnisciente, Jesús, siendo omnisciente, no podía operar en la omnisciencia. Porque si Jesús opera en la omnisciencia, en su divinidad, el primero que se va a quejar ante la presencia del Padre y el diablo se lo va a decir. A quien yo vencí en el huerto del Edén fue un hombre, mándame un hombre que me vaya a vencer. Aquel está operando como Dios. Entonces eso es una ventaja. Entonces no podía Jesús, como Dios, en su divinidad, redimir al hombre. Tenía que ser como hombre, hacer el trabajo como hombre, porque fue a un hombre que el diablo venció, tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Por tanto, Jesús nunca operó en la omnisciencia. Dice que fue a ver si la mata tenía higo. No tenía. ¿Por qué? Porque Jesús no era divino ni tampoco era omnisciente. No sabía dónde estaba la tumba de Lázaro. Le dijo a Marta, ¿dónde la sepultaste? Llévame a la tumba. No sabía cuándo era su venida. Le preguntaron cuándo es tu venida. Ni los ángeles ni los cielos saben, ni el Hijo lo sabe. Solamente el Padre. Ahora sí lo sabe porque ya está glorificado, está a la diestra del Padre, ya lo sabe. Pero en el tiempo mientras estuvo en la tierra, él no lo sabía. Cuando la mujer tocó el manto, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pregunta. Y Pedro le dice, Señor, la gente te pregunta, la gente te empuja, la gente te... Y que una pregunta que está de mano, no, alguien me ha tocado porque de mí salió poder. Y dice el que escribe y buscando entre la multitud quién le había tocado, porque Jesús no sabía quién le había tocado. Eso tiene que es estar, iluminación poderosa. claro, eso tiene que estar ahí claro. Entonces, el que escribe, el cronista, se equivocó. Es como Lucas. Claro. Lucas te escribe 3 ceremonias que se daban en un niño y te las escribe a las 3 juntas y las cuales las 3 no se podían dar. Te escribe la circuncisión, te escribe la presentación y te escribe la purificación de la mujer. Las 3 al mismo tiempo. Y las 3 no se podían dar. Porque uno se daba a los 8 días la circuncisión, la presentación a los 30 días y la purificación de la mujer a los 40 días. Entonces no se podía dar los 3 juntos. Pero Lucas los metió a los 3. Entonces, como están allí, yo lo creo. No, ya va, Lucas se quedó. Lucas se peló, Lucas se equivocó como que lo que escribió.
Y punto. Eso está aquí. Claro, claro. Eso está Entonces, aquí, pero la gente no lo ve de esa forma, no lo ve. Claro, ¿quién puede entender esta verdad? Solo los que estudian las escrituras, solo los que estudian el texto sagrado. Entonces, es lamentable que el maestro Briceño haya dicho una verdad verdadera, una verdad absoluta, de que la Biblia toda es inspirada por Dios, número uno. Dos, ella contiene el pensamiento de Dios, contiene la palabra de Dios, pero no todo lo que está escrito en la Biblia es el pensamiento de Dios. Ahí también está el pensamiento de la tiniebla, está como los demonios hablaron, y está como los hombres hablaron en su forma de pensar, en su obstinación y en su opinión. Y está bien claro también en la escritura eso. Ahora, maestro, este personaje cita varios versículos bíblicos para refutar su pensamiento, o más bien, su iluminación, ¿verdad? Que no es mía, la iluminación del Espíritu es mí. Claro, no es mía, exacto. No es mía. Esto podemos de repente podemos ir a esos versículos que él utiliza. Yo verdad que no me acuerdo de qué versículo. Yo vi el video. Okay. Yo vi el video, pero no me acuerdo de cuál versículo. Yo lo vi también, y hay unos versículos que él cita para afirmar lo que él está diciendo. Lo que sí sé es que están totalmente descontextualizados, desfasados, sacados del pensamiento, no cuadra con lo que él está diciendo. No. Pero bueno, claro. yo escuché y vi, pero no me centré. Bueno. Y otro ejemplo que puede haber en la Biblia, aparte, bueno, Job, creo que también el libro de Job también tiene un par de otros ejemplos cuando dice Job que estaban los hijos de Dios, y entre los hijos de Dios estaba Satanás, ¿verdad? Y Satanás habla con Dios. ¿Quién está hablando ahí? Dios con Dios. No, está hablando Satanás. Exactamente. Punto. Entonces, pero si se cree que entonces es Dios el que está hablando, ¿verdad? En toda la Biblia, que toda la palabra de la Biblia es de Dios, entonces, ¿cómo? O sea, aquí sí hay una contradicción, porque no puede estar Dios hablando con él mismo en ese momento. Está Satanás hablando con Dios y están teniendo un diálogo. Sí. No, mira, lo otro de que hay que tener cuidado, por ejemplo, Salomón. Salomón escribió muchas cosas en sus libros que Jesús dijo que no era así. Jesús dijo que no es así. Por ejemplo, para Salomón, cuando tú mueres, tú no tienes memoria. Tú vas al Seol, y a un lugar donde ya tú no tienes recuerdos de nada, ni te acuerdas de nada. Jesús dijo todo lo contrario cuando habla de la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola, porque ya se dijo un nombre propio, Lázaro. Cuando se dice nombre propio no es parábola. Es una historia que Jesús contó, donde había un rico y había uno que le llamaban Lázaro, y el rico sabía lo que estaba pasando. El rico sabía que aquí en la tierra tenía familiares, tenía hermanos, y se preocupó mucho y le decía a Abraham, representación del gran yo soy, que por favor enviara a alguien a la tierra, de aquí dentro de los muertos, de los que están en las partes superiores, de los que están salvos, que envíe a alguien, por favor, para que le anuncie a su familia que este lugar existe. O sea, el hombre sabía, tenía conciencia, sabe lo que sabe por dónde estaba pasando. Entonces, Salomón en lo que está escribiendo no está en lo cierto. Jesús dice que es totalmente contrario. Y así puedes conseguir muchas cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, y que cuando vas al Nuevo, al mensaje de Jesús y al mensaje de Pablo, está totalmente tergiversado. Hay un evangelista que habla acerca de una profecía que supuestamente la dijo un profeta, algo así como para que se cumpla lo que dijo el profeta fulano, y resulta que no fue fulano quien lo dijo, sino fue Perencio quien lo escribió. Y el que escribe, el evangelista, nombra del profeta quién fue el que lo escribió, y que lo que se escribió se estaba cumpliendo en Jesús en el momento que Jesús lo vivió, pero no fue el que lo escribió el que el evangelista nombra ni escribe, sino fue otro profeta. Entonces, ahí se equivocó el evangelista. Se equivocó en el registro. Entonces, esto tiene que estar bien claro. Repito, por eso cuando yo leo las escrituras, y estudio las escrituras, yo tengo mucho cuidado y puedo percibir qué está escrito bajo un teuneuto, una iluminación teunéutica, y qué está escrito bajo una iluminación ferómica, que es un fenómeno, que es un teuneuto. Exacto. Y de allí yo puedo hacer juicio, ¿no? O sea,
juicio en el sentido de analizar, eh, poder hacer una buena exégesis de lo que está escrito allí. Correcto. Pero yo no leo Biblia, yo estudio las escrituras. Yo creo que el solo leer Biblia sin estudiarla eso es delincuencia, eso no se hace. Y lo otro del caso, hermano, es que todo lo que está escrito en el texto sagrado es un pensamiento. Muchas de las cosas que Pablo escribió, que él ni siquiera se esperaba que eso fuera a formar parte del canon del Nuevo Testamento, hay muchas verdades del reino allí. En lo que Pablo escribió fue inspirado, indiscutiblemente fue inspirado y dirigido por el Espíritu para escribir esas verdades. Igual que los salmos, porque todos los salmos los escribió David. Exacto. Todo el mundo cree que todos los escribió David, no, todos los salmos no fueron escritos por David. Se cree que el libro de Job lo escribió fue Moisés, ya. Claro. Porque es verdad que el libro de Job no tiene autoría, no se sabe quién lo escribió. Y bueno, y hay otras cosas que yo podría decir acá, pero vamos a más bien escandalizar a la gente. Sí, no, porque hay verdades que debemos tener sabiduría para decirlas. Jesús le dijo a sus discípulos, hay algunas cosas que les tengo que decir, pero ustedes no pueden sobrellevar. Y Pedro le dijo, no, echa para afuera, decirla. No, es que si te digo te la reviento. Te reviento, Pedro, te reviento. 3 años y medio después, que Jesús resucita, le dijo, estas eran las cosas que ustedes no podían sobrellevar. Sí, ¿verdad? Que era necesario que el Hijo del Hombre muriese, fuese crucificado, clavado, herido, la tortura, la corona, el vía crucis, todo eso, traicionado. Ustedes no podían entender esto. Entonces hay cosas que están escritas en la Biblia, en revelación, porque la iglesia no necesita la palabra revelada, ya está revelada. La iglesia necesita la iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Hay muchas cosas que están escritas en las escrituras en revelación y que ya se me fueron iluminadas. Exacto. Y que algo así que no se me permiten decirlas todavía. Como el apóstol Pablo. Claro. Pablo fue traspuesto hasta el tercer cielo y dice que vio cosas que no fueron permitidas escribirlas ni decírselas a nadie. Así hay cosas que yo sé. Yo solamente las enseño en mi institución teológica. Yo abrí una escuela teológica en Venezuela. Estamos por abrirla acá en el norte de los Estados Unidos, acá en Dallas. Abrí la Universidad Teológica Jesús Soberano Señor para empezar a hacer las inscripciones y empezar a dar los estudios. Ahí sí soy abierto, en la universidad soy abierto, porque no es un culto evangélico, no es una iglesia, no es un altar, no es una institución educativa, y ahí sí soy abierto y enseño las verdades a rajatabla, al cajón y al coñón. Seguro. Y al cañón, así, las lanzo. Pero por este medio es muy difícil. Muy difícil entrar en esto. Sí. Bueno, maestro, yo creo que está bien clara, bien explicada su afirmación. Y puede ser afirmación y refutación a la crítica también, ¿no? Yo creo que está bien claro si alguien todavía no quedó muy convencido y muy claro, pues puede contactar. Usted tiene tiene sus redes sociales donde la gente lo puede contactar. Mira, puede por Facebook, Facebook tenemos, gracias a Dios, Facebook llegamos en TikTok llegamos a los 42,000 seguidores. En Facebook llevamos por los 40,000, en YouTube vamos por los 11,000. La gente quiere palabras. Así es. La gente quiere la verdad verdadera, la verdad absoluta. Ya la gente está cansada del sensacionalismo, del teatro, del show, del espectáculo, del amarillismo. Ya la gente se cansó de que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que pasen al frente, que pacten, que siembren, compren esta palabra, que sellen esta palabra. La gente se cansó se cansó, hermano. Se cansó ya. Porque eso no lleva nada a nadie. Eso no lleva a nada. Bueno, maestro, eternamente agradecido, si se puede decir eternamente agradecido, ¿verdad? Porque vamos a vivir en la eternidad. No, vamos a decir, claro que sí. Claro que sí, eternamente agradecido por esta aclaración. Y es un honor para mí también que haya permitido que pues yo le haga estas pequeñas preguntas para aclarar justamente estas enseñanzas. Y de verdad, o sea, a mí me edifica, y espero que a todo el que haya escuchado este video y lo vaya a escuchar, lo esté escuchando, sea también de enseñanza y de edificación en el espíritu. Maestro, la última palabra. Bueno, me despido de ustedes como siempre lo hago con 3 bendiciones. Bendiciones
Bendiciones, bendiciones. Edilio, gracias por esta entrevista que hacía mucha falta esta entrevista, de verdad que sí. Es un honor, man. Te felicito porque, wow, eres un buen moderador. ¿Sabes qué? ¿Sabes que antes de irme, no? Antes de irme, hubo un programa en Colombia que lo suspendieron porque no consiguieron a quien entrevistarme. Ah, caramba. Porque a los pastores que le decía, mira, necesitamos uno que entreviste a Briceño en la televisión, en el programa de televisión. Y le dijeron, mira, para entrevistar a ese hombre hay que conocer la palabra, hay que conocer Biblia, hay que conocer teología. Es como que tú vas a entrevistar a un político y no sabes nada de política. No es fácil, no es fácil porque hay cosas en momentos que de repente uno quiere como interrumpir para aclarar algo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también no es fácil porque le corta la hilación de pensamiento. Y entonces una vez que ya termina, se le aclara a uno lo que quería preguntarle en el momento y bueno, y sigue, ¿no? Y entonces no es un diálogo, no es una entrevista pregunta-respuesta, ¿verdad? Es más bien como una aclaratoria de algo, ¿no? ¿Y quién quita que del maestro salga una pregunta para ti? Ah, bueno, también entonces, puede ser. Tienes que tener, no vaya a pasar como aquel caso de un gran maestro que expositor una cosa pero impresionante, pero estaba cansado. Y su chofer conocía todos sus temas, su forma de moverse, las anécdotas, todo. Mire, y el chofer le dijo, ¿por qué no hacemos algo? Al sitio donde vamos a llegar no lo conocen usted. Vamos a hacer algo, yo me disfrazo de maestro y usted de chofer. Y pasamos. Y yo doy la conferencia, usted descansa. ¿Tú estás seguro? Sí. Así hicieron. El maestro se disfraza de chofer y se para en la puerta. Y el chofer se disfraza de maestro y se pone a la conferencia. En eso alguien se levantó y dijo, una pregunta, por favor. Y le hicieron una pregunta que no pudo responderla porque no conoce la respuesta, porque no es el maestro. Y lo que dijo fue, esa pregunta es tan fácil que mi chofer se la puede responder. Esa pregunta es tan fácil que mi chofer se la puede responder. El chofer, dígale y respóndele que entonces no vaya a ser que pase lo mismo que el maestro de diseño salga una pregunta para Edilio. Y Edilio dice, wow, maestro. No es fácil porque a pesar de que hay una confianza, hay una amistad, hay un acercamiento. Tú eres parte de la familia, tú eres familia. Sí, hay eso, ¿no? También hay una serie de sentimientos encontrados y respeto, amistad, confianza, y entonces es como que, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y quiero aclarar también que esto no fue preparado tampoco. Esto fue así. Vamos a hablar de esto y ya. No, ¿me entiendes? Entonces, sí. Y hay una cosa, Edilio, a ti no te gusta que yo hable. Vamos a ver. Humíllate. Voy para allá. Edilio Bermúdez. Él fue el músico principal de la banda de la iglesia de Guillermo Maldonado. El músico principal, el encargado de todo eso que usted veía detrás del escenario, todo eso estaba en responsabilidad de Edilio Bermúdez. Edilio, pues por causa de viajes, tuvo que abandonar Kendall. Kendall sí. Es una ciudad de la Florida. Es una ciudad del sur de la Florida, suroeste de Miami, más que básicamente. Sí. O sea, está considerado como el condado de Miami, pero es una ciudad al suroeste de Miami. Él tuvo que dejar ese cargo que él tenía, esa responsabilidad por motivos de mudarse. Él actualmente vive en Venezuela, porque él es venezolano. Así es. ¿Qué tiempo tenía aquí en Estados Unidos viviendo? Tenía 35 años. 35, ya es ciudadano americano. Así es. Y está viviendo en Venezuela. Así es. Y lo otro es que a él no le gusta que uno diga un músico profesional, fue el bajista bajo de José Luis Rodríguez, de Julio Iglesias, de Celia Cruz, de Juan Gabriel y otros por ahí. Y pare usted de contar. Muy profesional, que yo tengo al frente aquí una persona que en cuanto a oído y a música es un profesional, pero de alta alcurnia. Gracias. Yo tengo oído para cantar. Canto tan mal que Dios me dijo un día, no me cante, escriba las oraciones que yo las leo mejor. No, el maestro es tremendo artista también. Aparte de ser maestro de las escrituras, pues es un buen artista y tiene un talento impresionante como músico. También Dios le dio ese don.
toca un 4 muy bien también, gaitero, pero los de verdad, bueno. que tienen una voz tremenda, así como gaitero de verdad, no como los gaiteros esos de ahorita que tienen una vocecita ahí que no, es más bien son Sí, pop más que gaiteros. Estuvimos en el mundo de la farándula mucho Sí, tiempo. sí, Yo fui músico de los gaiteros en Venezuela, los conozco casi todos. Sí. Casi todos están aquí ahorita en Sí, Estados ¿verdad? Unidos. Gracias, han venido. Sí. Bueno, nos despedimos. Ahora sí vamos a despedirnos con una gran bendición, con un gran respeto y una gran consideración. Vamos a pedirle al Señor por el Señor por el que hizo este programa. Vamos a orarle a Dios por él. Jesús dijo: bendecid a quien te maldice, ora por el que te ultraja y te persigue, amad a vuestros enemigos. Eso lo dijo Jesús, es un mandamiento del reino, está allí. Sí. Quiero pedirle por favor a todos los que sigan la palabra a través del Maestro Briceño, no me defiendan, no caigan en ese terreno. Así es. Agua caliente no quema casa, deje quieto. Yo estoy seguro con lo que estoy enseñando, las verdades del reino están allí, la autoridad que Dios me dio está allí. No me defiendan, ¿ok? Bueno, Edilio, ahora sí nos vamos a despedir. Que el Eterno te bendiga. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.